Hoy día vamos a tener muchos de nosotros la fortuna de escucharlo al doctor Pablo Guimardo Neder, que es doctor en ciencias políticas en mención europea de la Universidad Complutense, de un buen político que está de una u otra manera defendiendo y está por el lado de defender nuestra democracia y el Estado de Derecho en nuestro país. Doctor Eduardo Neder, ¿cómo está? Muy buenas y cordiales tardes acá en Perú. Yo de verdad que yo me siento sumamente complacido. Yo sé que muchas personas han estado esperando pues que usted pueda participar, ¿no? Y de verdad que yo quiero resaltar la modestia y la humildad que ha tenido usted con la talla pues académica que usted tiene, ha tenido deferencia a poder estar en este modesto enlace, pues, ¿no? Porque yo he podido ver sus participaciones en algunas plataformas, ¿no? Con periodistas de talla mundial, pues, y que esté teniendo la deferencia para podernos ayudar un poco y aclarar este análisis que es necesario dar, ¿no? Porque hay muchas personas que están un poco distorsionando o malentendiendo sobre esta iniciativa que se ha tenido en el petitorio que hace 2 semanas se dio para que esto, a mi humilde entender, tenga un impacto mediático, ¿no? Porque se ha distorsionado en decir de que sí, que este petitorio, pues, tiene un fin político, o están haciendo creer que van a liberar a Pedro Castillo, pues, de la prisión, y eso sumamente es alejado de la verdad, doctor Esteparo Neder. Ahora sí, lo dejo y el podio es de usted. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Agradezco enormemente tu invitación. Eh, Saludo a toda tu audiencia. Eh, en primer lugar, yo quiero decir que vamos a contextualizar este petitorio antes de entrar en sí al análisis, ¿no? Porque justamente los resultados exitosos de este petitorio nos llevan a comentar muchas partes. Y no quiero centrarme solamente, digamos, en el resultado del mismo, porque ya trasciende el resultado por el enorme éxito que se ha logrado. Eh, como bien lo has dicho, eh, este humilde medio, que ya no es humilde medio, y justo ya empiezo a contextualizar todo esto, cuando en mi época de juventud, eh, comunicarnos no era fácil. Yo tenía que ir a caminar 4, 5, 6 cuadras e ir a un teléfono de color anaranjado con el tubo gris, ¿sí? Hacer una cola, comprar ficha, hacer la cola para ir al teléfono y poner ficha para poder hablar cuando me tocase. Que a veces me tocaba esperar, bueno, con mucha suerte, 1 hora, si es que de adelante no era una enamorada con su novio que pasaba más de 1 hora hablando por teléfono. Entonces, toda esta tecnología de, de la informática, esta revolución tecnológica, nos ha llevado a otra forma de comunicarnos. ¿Sí? Hoy nos podemos comunicar por YouTube, por Facebook, por mail, por WhatsApp, e inclusive acá por TikTok. ¿Sí? Uno se puede conectar instantáneamente. Entonces, esto de la comunicación, y ya de la comunicación, tiene mucha importancia porque es un derecho de la ciudadanía. Es decir, uno como ciudadano, como derecho, tiene ese acceso a poder comunicar, a poder estar informado. Pero claro, la comunicación tiene, digamos, dos dimensiones. Una dimensión negativa y una dimensión positiva. La dimensión negativa es que uno puede utilizar este medio
para hablar de personas, de otros, para hablar mal. Es una dimensión negativa. ¿Sí? Acá nosotros podemos hablar tranquilamente, en forma de conversatorio, yo exponer los resultados, pero también yo puedo tener una comunicación contigo de forma privada o con una mujer de forma privada. Entonces puede suceder que yo, con la persona que hable, la registro a esa mujer y difundo eso de forma negativa, una conversación. Entonces, eso es un delito, eso es censura, eso es atentar contra la democracia y además constituye un derecho penal porque prácticamente está acosando a esa mujer, rompiendo el derecho a la privacidad de ese diálogo que nos permite este celular. Entonces, y una dimensión positiva es justamente, digamos, dar contenido a la comunicación. Entonces, como tú bien has dicho, hemos tenido ataques de todo tipo por este estudio que es falta de conocimiento, es falta de respeto a la democracia. No es un ataque a las personas que hicieron el petitorio y a las personas y a los investigadores que hicieron ese análisis. No, es un ataque a la democracia. Entonces, esto es lo que trato de decir, que hay que tratar de ir generando, ya que tenemos la posibilidad en la actualidad, que yo no la tuve anteriormente, en mi época de juventud, porque yo prácticamente crecí en mi país, digamos, en una dictadura donde había censura. Esto tiene que servir para ir generando conciencia democrática, para debatir sobre cuáles son nuestros derechos, para debatir qué modelo de país queremos. Y ese modelo de país, ese debate que hoy el Perú se debe. Entonces, cuando iniciamos este petitorio de firmas, que hoy en Francia también se está haciendo, y que ya llevan juntadas, creo que, y acá está estipulado por leyes, ¿sí? Llegando a 50.000, ya tiene que ser tratado en la comisión del Parlamento. ¿Sí? Llegando a 500.000, ya, bueno, ya cobra otra dimensión de carácter de Estado. Entonces, fíjense la importancia que tiene la comunicación y las firmas. Ya en Europa, eso de, supongamos, yo hablo mal de ti, o yo tengo una comunicación contigo por WhatsApp, escrita, ¿sí? Y luego voy y la difundo, ya es un delito penal. Entonces, como tiene esa connotación negativa, también tiene la otra positiva, porque en Francia hoy, digamos, no sé si ustedes saben, el 1 de mayo se ha quemado prácticamente Francia. Hay muchísimos heridos. Hay, digamos, agresiones físicas a los ciudadanos por parte de la policía. Hay enfrentamientos entre el pueblo, entre el ciudadano francés y la policía. Se están quemando patrulleros de policía, se están quemando bancos, se están quemando locales comerciales de los ricos. Y ya van a entender por qué estoy mencionando esto de comparar Francia con Perú, y tiene que ver, ya para ir adelantando, justamente porque se están vulnerando sus derechos. Pero este aparato que hoy nos permite a nosotros comunicarnos, el celular, el TikTok, el WhatsApp, registra. Se ve cómo están violando los derechos humanos. Se ve cómo están vulnerando los derechos de los ciudadanos. Entonces, cuando iniciamos este petitorio, respondía a toda una serie de consignas, ¿sí? Y esa serie de consignas
no las tengo ahora en la mano, pero era, digamos, sí a la democracia, sí a la justicia social, no al adelanto de las elecciones, sí a la libertad del presidente Pedro Castillo, sí al derecho del voto. Es decir, tiene esas consignas y todas esas consignas fueron las que han sido analizadas al punto tal que se firmaron en más de 56 países en todos los continentes, con un alto porcentaje, obviamente, en el Perú. Entonces, esto va reflejando en sí, digamos, cuál es el deseo del pueblo peruano. ¿Y por qué? ¿Por qué lo han hecho ellos? Porque se han visto vulnerados en sus derechos. No se ha respetado el voto, no se ha respetado el mandato presidencial, no se ha respetado la democracia. Entonces, y refleja justamente que dicen, no queremos elecciones, no al adelanto de las elecciones. Y este del no adelanto de las elecciones, para que se entienda bien, significa que hay una crisis de representación política. Y esa crisis de representación política significa que de un lado están, entre comillas, los de la derecha, y del otro lado no están los de la izquierda, está el pueblo. La izquierda también está en la derecha, porque es parte del sistema, retroalimenta el mismo sistema que quieren las elecciones. Y también esto permitió reflejar justamente a los candidatos oportunistas que quieren, en medio de esta crisis, aprovechar una oportunidad para ellos ser candidatos. Entonces, se pegan al sistema. No son congresistas, no están en el gobierno, ¿sí? Pero andan circulando ya alrededor. ¿Por qué no les pasa nada a ellos? Porque son prácticamente una parte mínima de este sistema, ¿sí? De retroalimentar ese sistema que hoy les conviene. Entonces, hoy no hay izquierda. Lo que hay, y digo derecha, lo que hay es toda una derecha. Es más, la izquierda peruana hoy, si vamos a centrar centro, derecha, ultraderecha, la izquierda está hasta entre la derecha y la ultraderecha, porque tiene la misma lógica de actuación que la derecha. O sea, no les importa la libertad y la institución del presidente Pedro Castillo. Y eso significa que no les importa la democracia. Y acá no vamos a pasar por evaluar si Castillo, el presidente Castillo, tuvo buena gestión o mala gestión. No pasa por esa, no pasa hoy por una evaluación si fue buena o fue mala. Yo soy profesor en Francia. Si yo planifico una evaluación para evaluar en 90 minutos, te entrego la hoja y a los 10 minutos te la quito, no vas a aprobar. Porque está planificada para 90 minutos. Entonces, un mandato presidencial, más allá del presidente Pedro Castillo, más allá de su nombre, cualquiera quien sea, tiene que respetarse el mandato presidencial como lo establece esta Constitución, que hoy no la desea, y está bien. Entonces, este reflejo ha molestado mucho a esos oportunistas, ha molestado mucho a la parte legal también. No tiene ninguna repercusión en la parte legal. Eso es desconocimiento científico. Esto es ciencia. Lo que se ha hecho es un trabajo científico y ahí está la verdad. En todo ese estudio, con datos de esos más de 15.000 personas que han firmado, es enorme
para hacer un análisis. Sí, para saber un candidato presidencial cómo van en la encuesta, basta con hacer 1.500 encuestas. ¿Usted aquí va a votar en las elecciones? Con 1.500 ya refleja, con un margen de error de entre el 1 y el 2%, ya refleja quién es el candidato presidente, el futuro presidente. Nosotros tenemos 15.000. Entonces, claro, esto ha molestado demasiado. Entonces, hoy, lo que también esto refleja, que el Perú ya no está, digamos, en un momento legal. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no, no está favorable. Las Naciones Unidas ayer u hoy en la mañana firmó un proyecto de desarrollo para la cultura de la paz con el Perú, con Cancillería. ¿Sí? O sea, en el mismo día que sacan el informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se está firmando un proyecto de desarrollo para la cultura de la paz con el Perú. O sea, entonces la parte legal, nacional e internacional, ya fracasó. La parte política también fracasó. No hay política. El pueblo no lo quieren confundir. No son de izquierda y no son de derecha. No hay que encuadrar. ¿Cómo vas a encuadrar una cultura de 15.000 años? Como el Perú. No podés decir, digamos, que una persona de la selva es de izquierda o de derecha. Racionalmente, eso no está. Entonces, esta lucha, digamos, y yo siempre hablo de forma, porque estoy a favor siempre de la paz, no a la violencia, eso jamás, siempre voy a estar contra. Pero digamos, esta lucha, esta batalla que tiene el Perú, es popular, es una revolución cultural, no es política, porque no hay nadie del pueblo que esté en el Congreso, no hay nadie del pueblo que esté en la justicia, al lado de la fiscal, al lado del Palacio de Gobierno. Del tribunal. Sí. No hay nadie. Nadie. Entonces, no hay tampoco, digamos, en estas dos lógicas, jurídica y política, no están. Entonces, claro, ¿cómo no va a molestar este petitorio? Si este petitorio refleja eso, el deseo del pueblo. ¿Qué es lo que pide el pueblo? O sea, en Francia, todos estos disturbios que tienen que ver, han quemado París, han quemado Lyon, han quemado Marsella, pero quemado, es decir, destruido, con enfrentamientos terribles, salen grupos a destruir las casas de los ricos, de las marcas, no voy a dar las marcas porque no, pero digamos, una casa que vende carteras 5.000 euros, salen a destruir esos locales. Se llaman, por ejemplo, los bloques negros. Ellos dicen, nosotros no somos de izquierda y no somos de derecha. Nosotros estamos en contra de lo de arriba. Estamos en contra de los ricos. Entonces, tiene que ver con este Estado de Derecho, con que no hay una distribución de la riqueza. Hay una ausencia de políticas distributivas en el Perú. No se distribuyen bien los ingresos del Estado. ¿Por qué un rico con una enfermedad puede ir a un hospital a hacerse atender, curarse y sanarse, y un pobre no? ¿Por qué no? O sea, no es racional. ¿Por qué un rico tiene que comer y por qué un pobre no? Somos seres humanos. Entonces, esta batalla es popular, es del pueblo, ni siquiera de los ciudadanos, porque ser ciudadano significa que tienen acceso a los derechos. Y hay muchos
millones en el Perú que son pueblos, todavía no tienen la particularidad de ser un ciudadano, porque no tienen acceso al derecho, no pueden acceder a la salud, no pueden acceder a la educación, le contaminan el medio ambiente, el aire que respiran con la explotación de las mineras, le contaminan el agua, atentan hasta el derecho de la vida, por eso los termina matando. Doctor, ¿Sí? Sí. existe pues esta idea que yo podría decir que estos pseudos políticos o pseudos influencers o aquellos que se ponen a hablar justamente de este tema de la igualdad, ¿no? De derechos, dicen, ¿no? De que bueno, el pobre es pobre porque quiere y el rico pues es rico porque trabajó por sus riquezas, ¿no? Pero cuando hablamos, discúlpeme que estamos un poco saliendo del origen justamente de este enlace, ¿no? Porque queríamos justamente analizar este petitorio, pero es sumamente interesante lo que usted viene diciendo, de que lo que no se ha dejado en claro es que cuando hablamos de igualdad de derecho, ¿no? Es que lo que se pide, no como izquierda, porque dicen justamente la narrativa de esta mala llamada derecha o política, dicen pues ellos quieren todo gratis, no quieren vivir con las dádivas del Estado, no quieren trabajar, pero ¿cómo se puede trabajar si es que no se tienen las herramientas, o al menos es lo que yo muchas veces he comentado, que no, al menos lo mínimo, no se tienen los servicios básicos esenciales para la vida de un ser humano, porque lo acaba de decir usted claramente, acaba de decir que hay un sector o un gran sector de la mayor parte de la población que no tiene una buena educación o no tiene una buena salud. Entonces, ¿de qué igualdad estamos hablando o de qué equilibrio? Exactamente, no hay igualdad. Y a ver, cuando yo hablo de este acceso de los ricos, los pobres, no es que al rico lo vamos a empobrecer, no estamos en contra del capitalismo o del capital, porque está bien, tiene que haber empresarios, tiene que haber inversión, porque también generan trabajo, ¿sí? Pero, pero también tiene que, digamos, educarse tanto al rico como al pobre, para entender, para generar justamente esa conciencia democrática. Y eso es muy importante, ¿sí? ¿Y por qué es muy importante? Porque hay que conciliar justamente ese modelo económico con ese modelo social, ¿sí? Acá no se trata de ser comunista o capitalista. No, no, no. Tiene que haber empresas, está bien, pero que no se contaminen, que generen trabajo, que quede el dinero en Perú, que reinviertan en Perú. Y ese pobre que no tuvo la oportunidad es porque hay que darle más educación. Entonces, son fallas del Estado eso. O sea, a ver, yo me acuerdo cuando era chico, y veíamos un programa que se llamaba de México el Chavo, Uh -huh. ¿sí? Y el Chavo era una persona pobre que vivía en un vecindario, ¿sí? Entonces, una vez en la universidad, se tomó eso como ejemplo, ¿sí? Y una persona de mundo, digo, que conocía la pobreza, me dijo, es que cuando sos pobre perdés la vergüenza. Necesitas comer. Ya no necesitas vivir, necesitas sobrevivir. Necesitas subsistir. Entonces, ¿cómo no va a haber un derecho a subsistir una persona? Aquí no estamos yendo en contra de los ricos, pero que no haya pobres. Entonces, hay que conciliar esos dos modelos? Entonces, ahí está el gran debate del Perú para ver qué modelo de Estado quieren. Es decir, que sea un país
más igualitario, que no haya esas enormes desigualdades que existen, que no haya hambre, que la gente no pase frío, que tenga un techo. Eso es muy importante, por eso la comunicación en este momento está teniendo un rol muy importante. Así como tú lo estás haciendo ahora, que no es modesto, sino está muy bien, y te felicito y te aliento que sigas, porque también hay que crear contenido para ir generando conciencia democrática. Así como lo hace, por ejemplo, Ecos Latino en Argentina. Bueno, a quien saludo muy afectuosamente desde Francia, que está viviendo en mi país, Jaime, así que saludos cordiales desde acá. Y entonces, esta comunicación que ustedes hacen es muy importante. Por eso yo hablé justamente al inicio, digamos, de estas dos dimensiones de la comunicación negativa y positiva, ¿no? Es decir, es muy fácil que yo hable a ver de una persona que no quiera, hable mal y hable mal y hable mal. ¿En qué contribuyen eso? En nada. Nos dividimos cada vez más. Entonces, lo que hay que hacer es esa conciencia democrática, digamos, de ir generando contenido. Y este, porque no nos hemos ido en ningún momento del tema. Este petitorio de las 15.000 firmas significa que el pueblo del Perú está tomando conciencia democrática. Y es un proceso largo. Doctor, quiero darle unos minutos también a nuestro amigo Eco Latino, que también ha acudido al llamado, ¿no? Para que él de repente pueda comentar respecto a lo que usted viene argumentando, ¿no? Y viene dando a conocer, porque hay muchas cosas que se ha malentendido, ¿no? Respecto, por ejemplo, lo que usted ha tocado el tema también de que a veces se cree, pues, de que no se quieren que las capitales vengan a invertir a nuestro país, ¿no? Y ese es muy alejado de la verdad, ¿no? Porque lo que no se está considerando es que la mayor parte de empresas que han venido a nuestro país han tomado como un lugar, y discúlpeme que esta palabra suena fuerte, como su chiquero industrial, ¿no? Como su chiquero, pues, donde ellos pueden botar todo lo que ellos va siendo inservible y todo lo que van desechando, sin importarle, pues, el impacto ambiental que puedan estar trayendo repercusiones sumamente nefastas a nuestro país, con lo de la salud, ¿no? Del ambiente, ¿no? De que podamos, en pleno siglo XXI, saber que tenemos muchos niños en nuestra nación que en un futuro van a tener cáncer por los materiales, pues los minerales que van respirando. Entonces ellos dicen, claro, pues estos zurdetes, rojetes, pues que quieren que el país sea un país primitivo y no permitir que las grandes empresas vengan a invertir a nuestro país, pero no vemos el trasfondo del asunto, porque a pesar que estas empresas tienen cierta normativa que ellos tienen que seguir y tienen que respetar, no las cumplen porque tenemos autoridades tan endebles con los temas de clima y de medio ambiente y de salud, que como le vuelvo a decir, no sé si estoy utilizando la palabra correcta, prácticamente están utilizando el país como su letrina, ¿no? Bueno, Eco, muy buenas y cordiales tardes. Eco está con el audio cerrado. Bueno, mientras se va conectando, doctor, no sé, de repente usted quiere aclarar algo o de repente empezar ya con lo que hemos mencionado en la publicidad. No sé si quiere agregar algo de lo que yo he tocado también en este momento. Mire, bueno, antes de eso, yo mandé saludos sin saber que estaba Eco Latino presente, lo cual me alegra mucho su presencia. Ojalá se pueda conectar, así se incorpore al diálogo. Así que Eco Latino, cuando quieras, por favor ingresas
Va a No sé volver a si subir. va a volver a subir. Bueno, sí, con respecto a lo que venías diciendo, eh, es muy importante justamente porque ese es el camino de la democracia y ese es el camino al Estado de Derecho. Eh, el Perú, hasta antes del presidente Pedro Castillo, ¿sí? Es decir, desde que recuperó supuestamente la democracia en el Perú, bueno, no sé si habrá ingresado el latino que hable, por favor. Sí, sí, acaba de ingresar este doctor Pablo. Adelante, Eco, te Hola, escuchamos. hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me sentido un saludo. ¿Cómo le va, doctor Pablo? Un gusto saludarlo a la distancia. Un abrazo. Gracias, gracias por la invitación. Sí, estuve escuchando, tuve que salirme porque no estuve, se me estaba cortando la comunicación, pero bastante interesante la exposición del doctor. Yo quería aprovechar, ya que hoy se conoció también el informe final, se dio una conferencia de prensa de la CIDH, nosotros estuvimos participando, han habido pues algunas obviedades y algunas evasivas por parte de esta comisión a las preguntas que se le ha hecho, sobre todo en el aspecto político, la valoración de la calidad institucional. Yo creo que pregunté en ese sentido y no me supieron responder. Y extraño porque el comisionado era de México, ¿no? Esperaba una respuesta un poco más acorde al perfil, digamos, a la línea que lleva adelante el gobierno de México. Yo en ese sentido quería preguntarle, doctor, ¿cuál es la valoración que hacen ustedes respecto a este informe sobre el aspecto político y, digamos, la definición respecto a lo que ha pasado el 7 de diciembre en el Perú? ¿Cuál sería su interpretación? Sí, mire, con respecto al informe, no era de sorprender el resultado. Yo sé que había mucha esperanza. Yo lo venía comentando con, algunos, con algunos colegas, inclusive con la doctora Magali Sáenz, y ella me decía, no quiero escuchar eso, por favor, me decía. Y yo dije, no, ir preparándote porque yo no creo que el CICH vaya a ser favorable para el Perú. Ese informe ya significa que han legitimado el gobierno, ¿sí? Juntamente con un programa que le comenté al inicio de este programa, de las Naciones Unidas, que van a financiar un proyecto de desarrollo para la cultura de la paz, y no es casualidad. Y creo que, claro, no ha sabido responderte eh, esa pregunta de la parte institucional, porque ellos saben muy bien que la democracia funciona con las instituciones. Es decir, eh, y en el Perú hoy no hay un buen funcionamiento de las instituciones. El pueblo peruano eh, está, digamos, en contra del funcionamiento de las instituciones, pero no de la democracia. Y lamentablemente, eh, las instituciones peruanas están capturadas por influencias internacionales y también por la influencia de los procesos políticos nacionales, es decir, de estas élites políticas y económicas. Y cuando digo élite, es que justamente antes de ingresar, estaba por incurrir en ese tema, antes del presidente Pedro Castillo, entre comillas, las democracias, Perú recuperó eh, la democracia, el Perú ha vivido en una democracia moderna. ¿Y qué significa esto una democracia moderna? Que es de carácter elitista. ¿Sí? Y de carácter elitista corresponde justamente que es influenciable internacionalmente por estas élites, hacia estas élites políticas y económicas del Perú, que viven o transitan este camino de la convivencia con las élites políticas y económicas internacionales. Entonces, eso es lo que el Perú tiene que romper.
tiene que cortar, digamos, esas influencias internacionales con, digamos, estas influencias de los procesos políticos nacionales. ¿Sí? Va a llevar una serie de años. Por eso yo hablo, digamos, que el Perú está transitando una revolución cultural en el buen sentido pacífico, ¿no? Porque esto es popular, es el pueblo que está manifestando. Entonces, en esa conectividad de esa influencia internacional con estos procesos políticos nacionales, está el resto, están todos. Y yo mencioné, está la izquierda, que ya no es izquierda, que es derecha, es centro, es ultraderecha, y están todos sistematizados, sumado a estos nuevos, están postulando nuevos candidatos, autopostulantes, para que todos creen que van a ser presidentes, ¿sí? Y están equivocados, están atentando con la democracia. Pero están, digamos, hacia ese lado. Entonces, hay una ausencia de la política también. Lo legal, ya con ese informe ya falló. Lo político también falló. Por eso me lo atacaron tanto con un petitorio. 15.000 firmas. ¿Sí? Esto refleja la realidad. Por eso como un trabajo científico. Es ciencia. No se puede, o sea, para rebatir, tenés que venir con una metodología para sentarte y decir, nosotros hemos hecho esto, pero tenés que demostrarlo, ¿eh? O sea, es científico. Puede votar como no puede votar, pero es lo que muestra la realidad. No es una opinión mía, ni del equipo, no. No es una opinión nuestra. Ustedes han visto los números, ustedes solos han visto las consignas, han visto de cuántos países han votado, han visto de qué países, y ahí está todo reflejado. Y a partir de ahí se hace el análisis, con una metodología que es cuantitativa y cualitativa, una metodología mixta, científica. Entonces, claro, esto ha molestado a propios y extraños. Entonces, lo que ha hecho esto es prácticamente comenzar a blanquear, a ver quién está realmente al lado del presidente y quiénes no. ¿Sí? Porque hay muchos de los que están al lado del presidente que no han firmado. Muchos de los que nos atacan, que hablan a favor del presidente, no han firmado. Y le dan la consigna. ¿Por qué no firmaste? ¿Qué fue lo que no te gustó del petitorio? Es muy simple. Y no le gustó el no de otras elecciones. Bueno, faltaron muchísimos años. Pero así es, doctor Pablo, ¿no? Hay algunos que se han justamente aprovechado de esta convulsión política, pues, que tenemos en nuestro país, y que muchos de ellos no tienen este interés que verdaderamente algunos de nosotros, y yo me voy a incluir también en que no tenemos ningún alineamiento político, algún adoctrinamiento, pues, de intereses, pues, ¿no? Lo único que queremos es que se restituya la democracia, que se restituya el Estado de Derecho en nuestro país y podamos realmente decir, pues, que tenemos una nación libre, ¿no? Pero estos que se vienen aprovechando tratan de que este tipo de iniciativas se ensucien, ¿no? Con informes netamente sin conocimiento alguno, ¿no? Sin conocimiento alguno, y hemos escuchado abiertamente cómo, y discúlpeme de repente por mencionarlo, a el señor, pues, de Inti Noticias también, cómo lo han bombardeado terriblemente, ¿no? A el señor Wilmer, justamente por lo que él ha venido hablando y comentando respecto justamente a esta iniciativa
que se ha tenido del petitorio y ha habido un bombardeo, ¿no?, de supuestamente gente que está en la misma línea, pero increíblemente ellos han dicho, pero ¿cómo es posible de que estén diciendo dentro de este informe de que no haya elecciones? Porque al decir, y es lo que usted ha dicho, que sí debería haber adelanto de elecciones, entonces toda esta tarea y todo este trabajo que se viene haciendo a través de los abogados del presidente Pedro Castillo para que se instaure, se recupere la democracia en nuestro país. Entonces, de verdad que esto está tirado de los pelos, ¿no? Que ellos digan, no, pues esto está mal, tiene que haber adelanto de elecciones y ya hay que buscar, ¿no?, a nuestros caudillos, ¿no?, que nos represente, que represente a la izquierda, pero muy alejado de la verdad, porque la lucha que se está haciendo es de pueblo contra pseudos políticos. No es una lucha de canteras políticas o ideologías. Este es netamente, es el pueblo que manifiesta a través de estas marchas, ¿no?, y estas acciones, la desazón de todos en general. Acá nos está diciendo que la derecha está mal, la clase política está equivocada, la clase política está errada, ¿no? Y eso es lo que no quieren entender ellos. Y se aparecen queriendo traer soluciones con sesgos, netamente con direccionamientos netamente políticos. No sé qué es lo que quisieras agregar, Eco Latino, o doctor, usted desea continuar. Me gustaría escuchar Eco Latino. Eco Latino. Sí, yo creo que, bueno, el otro día hablábamos con el doctor también de que las sociedades en su conjunto están pasando por una falta de representatividad en su clase política, ¿no? Tanto izquierda como derecha están teniendo graves crisis en todos los países, lo vemos en toda la región, me parece que en Europa también, ¿no? Hay como una crisis de identificar el sistema de gobierno que queremos. Quizás estamos atravesando por sociedades o por pueblos, por naciones, con demandas más inmediatas, ¿no?, más inmediatistas, por la misma coyuntura política, por la misma coyuntura económica, pospandemia, la guerra y todo eso. Entonces vemos, digamos, que sociedades constantemente están interpelando a sus clases políticas, pues no se sienten identificados. Imagínate lo que ha pasado el fin de semana en Perú con esta congresista que supuestamente representaba a un sector sindical, ¿no? Y que ha sido una de las promotoras de la vacancia de la señora Dina Boluarte, y al final termina hundiéndose en un abrazo tremendo que ha generado, pues, bastantes críticas al respecto, ¿no? Insisto, digamos, ahí hay que tener en cuenta sobre las críticas que vienen al informe que se ha hecho desde nuestra compatriota que está en Francia, ¿no? Creo que no logran entender lo que se busca, por ahí lo ven como un peligro para sus intereses, por tanto lo que les queda es atacar y obviando el importantísimo aporte científico para entender cómo se está viendo desde el pueblo, cómo lo ve el pueblo, la gente que ha ido y ha entrado, ya ha firmado. Entonces, es eso, ratifico, digo, lo que acaba de decir también el resentido, ¿no? O sea, ven peligrar sus aspiraciones, que considero que no tienen futuro para nada, porque insistir, digamos, con una figura ya bastante desgastada, que ha tenido oportunidades para desarrollar las políticas que ahora dice que va a desarrollar, cuando ha sido parte importantísima y asesor, y ha sido uno de los personajes más influyentes en el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Entonces me parece que a eso apunta. Pero también concluyo de que no le deberíamos dar tanta importancia en ese sentido y avanzar a donde se quiere llegar, ¿no? Bueno, ya sabemos que hay una intencionalidad política partidaria ahí con la construcción de una posible candidatura, pero tendríamos que enfocar hacia otro lado, ¿no? De una manera más masiva, a tratar de interpelar a esa sociedad o a esa parte, digamos, de nuestro pueblo que no se siente representado hoy ni por la llamada izquierda, mucho menos por la derecha, ¿no?
eso está más que dicho. Pero entonces ahí, digamos, hay un vacío. Y eso lo planteábamos el día de ayer. ¿Qué pasa si este régimen, digamos, nos encamina hacia una elección? ¿Qué es lo que va a pasar? Con las mismas reglas electorales y con los mismos partidos, sin hacer reformas profundas, digamos, a nuestro sistema de representación. Entonces la crisis va a ser cada vez peor. Yo sí creo que si Pedro Castillo por ahí llegó a 1 año y medio, otro gobierno que supuestamente vendría del centro, del llamado centro, ¿no? No duraría tampoco, porque recordemos que tanto a Vizcarra como a Sagasti también le han hecho la vida imposible. Al mismo PPK, o el mismo PPK que no era una opción representativa de la izquierda o del centro, era netamente derecha. O sea, todos los ministros de PPK respondían a los grandes holdings económicos y aún así los vacaron. Entonces, digamos, es una crisis de representatividad que tiene nuestro país y que no es solamente con Pedro Castillo. Obviamente con Pedro Castillo se agudizó más, contrastó mucho más, porque supuestamente las fuerzas económicas fácticas identificaban en Pedro Castillo o veían en Pedro Castillo pues un proyecto castro-chavista comunista, ¿no? Y, y eso ha sido clave, pues, ¿no? Para ellos. Ha sido un elemento que ha facilitado para que ellos puedan lograr su objetivo y hoy hacerse de todos los resortes del Estado, de todas las instituciones, incluso, y ese criterio ya, y es lamentable, ¿no? Que la CIDH haya naturalizado. O sea, haya naturalizado que vivimos en una institucionalidad y lo dijeron hoy claramente, ¿no? Que son las instituciones, pero, o sea, que están viendo, estos señores no están viendo que la fiscal tiene 3 procesos, 3 investigaciones en la Junta Nacional de Justicia y la falta de independencia de poderes. O sea, es grave lo que está pasando. Muchas gracias, hermano, amigo. Adelante, doctor. Sí, coincido plenamente contigo, Ecolatino. Hay una crisis de representación política y eso es lo que aleja aún más, digamos, la clase política con el pueblo. ¿Sí? Por eso es que hoy ya ni siquiera las elecciones pueden resolver el problema del Perú. Porque pues, estamos nuevamente manoseando la democracia y estamos reduciendo la democracia al voto. Y ya se votó, ya hay un voto. ¿Qué pasa? Que este informe de la CIDH, digamos, ya legitima este gobierno. Y eso, en el análisis del poder, significa que se puede llegar a quedar hasta el 2026. Y que las elecciones sean ahí. Para el 2026. Internacionalmente, digamos, hay un apoyo. Ahí sí hay un apoyo político de Manuel López Obrador, del presidente de México, de Gustavo Petro de Colombia, pero de forma institucionalizada, no. Y el organismo internacional ha emitido un informe favorable en el Perú. Ninguno. ¿Qué institución del Perú ha hecho un informe favorable a los derechos humanos, a la libertad, no solamente el presidente Pedro Castillo y a la institución, el presidente Pedro Castillo, sino de los presos políticos, de las persecuciones políticas, de los muertos, menores de edad? ¿Quién hizo un informe? ¿Quién? ¿Qué institución? ¿Qué universidad? ¿Qué instituciones? ¿Quiénes se animaron a juntar firmas por su país? ¿Quiénes?
Entonces, claro que esto molestó y mucho, porque hay una crisis de representación política y son ellos. ¿Qué pasa? Que estas influencias internacionales en América Latina ponen en crisis a los gobiernos, reducen la capacidad de gobernar. Pero la misma crisis, digamos, pero estas mismas influencias internacionales en países en potencia o desarrollados ponen en crisis políticas públicas. En Francia está en crisis, digamos, porque Macron no tenía mayoría en el Parlamento para la nueva ley de jubilaciones, ¿sí? Para pasar a jubilarse de los 62 a los 64 años, la hizo por decreto. Entonces, lo que se pone ahí en crisis es esa ley, es esa política pública. Que países como los nuestros, emergentes, se ponen en crisis a los gobiernos. Entonces, eso es lo que produce inestabilidades económicas, políticas y sociales. Entonces, en este caso, en el Perú, sí generó una crisis económica en el Perú, pero política, no. Entonces, son ellos. Tienen el respaldo internacional. A eso yo le llamo influencia internacional. Que si el gobierno fuera contrario a esas influencias internacionales, como el caso de Argentina, veamos, pone en crisis a los gobiernos. Es decir, estas influencias internacionales no pudieron con Cuba, no pudieron con Venezuela, no pudieron con Argentina, pero sí pueden generar esas crisis de gobiernos, esas crisis inflacionarias, esas crisis económicas, porque hay una resistencia a ese modelo neoliberal, a esa resistencia de que el gobierno argentino dice, no, acá todos tenemos que comer. Hay una conciencia democrática en Argentina, hay muchísimo para mejorar. Y se trató, digamos, con el Perú, y hoy, digamos, el Perú es el experimento. A ver cómo funcionamos haciendo un golpe de Estado, para ver si puede ser aplicable a otros países. Hoy Perú es ese experimento. No hay una crisis, digamos, de la casta política. Sí hay una crisis de representantes políticos, pero no hay una crisis de gobierno. Porque el gobierno está todo estable. Manejan la justicia, manejan el Ministerio Público, manejan las Fuerzas Armadas y la policía. Fuerzas Armadas y policía están al lado del poder y no del pueblo. Al lado del poder y no del pueblo. O sea, fíjense bien, estoy hablando ya de cuestiones de poder. Estoy hablando de la política del poder. Y el Congreso tendrá esos ripideces, pero no se ha ensañado con la señora Dina Boluarte. No hay una crisis de gobierno. Si el gobierno tiene todo, tiene a favor, ya los organismos internacionales, tiene a favor todas sus instituciones. Por eso yo digo que hoy, digamos, es el pueblo. Hoy da la política y la parte jurídica legal ya fracasó. Ya fracasaron.
¿Quiénes son cuántos ministros tuvo Pedro Castillo? ¿Cuántos ministros? Tuvo 80 ministros más. ¿Cuántos lo visitan en la cárcel? ¿Cuántos de esos ministros visitan en la cárcel? 2, 3. Y no sé. Los 5 dedos de mi mano son muchos. Ujú. En el Congreso, ¿a quién tiene como aliado? Nadie. No sé, me van a decir un nombre, no. No se equivoque. No. Cometió un error grave allá adentro, que fue sancionado. Entonces, tampoco es un aliado, digo, no estoy hablando de la calidad de la persona, estoy hablando, digamos, de la política del poder. Porque uno solo, 2, 3, no representan un grupo de poder influyente para poder rescatar a Pedro Castillo. ¿Quién no puede rescatar? Solamente el pueblo. Pacíficamente, culturalmente. ¿Sí? Y eso es un proceso que va hacia el rescate de la democracia en el Perú, para tener ese Estado de Derecho. No sé si pueden ser 6 meses, 1 año, 10 años, 20 años, no sé. Jaime vive en Argentina y conoce cómo funcionan, digamos, en materia de protección social, de derechos humanos, de planes sociales, de ayuda, de la educación, la salud, ¿sí? No sé, Jaime, si vos querés aportar algo, que está ahí en Argentina siendo peruano, ¿cuál es tu visión y tu comparación con esto que estoy mencionando? No se te escucha, Jaime. Eco latino, no se te escucha. Bueno, entonces, digamos, esto por eso yo estoy hablando de la lógica del poder, ¿no? Yo no hablo de detrimento de ninguna persona, yo hablo de la parte de las instituciones, nacionales e internacionales. Como el rol de los actores en relación a esto que yo vengo diciendo de una democracia, bueno, hoy no, moderna, digamos, de carácter elitista, que son hoy quienes dominan no solamente el Perú, sino también América Latina, están en todos lados. Lo que pasa es que, bueno, en algunos países están más avanzados porque ya vienen luchando desde siglos, desde décadas, perdón, desde décadas, ¿sí? Contra estas, digamos, contra estas oligarquías, ¿sí? Argentina, Argentina hoy es el país donde más protección social hay en materia de salud, de educación, de derechos humanos. Hay una crisis económica terrible, la inflación terrible, ¿sí? Pero en materia de protección social es el país más avanzado de América Latina y económicamente es uno de los más decadentes. Fíjense, porque está luchando en construir ese modelo de conciliar lo económico con lo social. Y ese es el debate que se debe oír, pero. No sé, no sé si me quiere hacer una pregunta o comentario. A ver, un momentito. Lo que pasa es que se tuvo que bajar, parece porque su audio estaba mal. Ya lo he vuelto a subir a Ecos Latino. Doctor, se venía a venir de forma anticipada la situación del presidente Pedro Castillo desde antes de que sea nombrado presidente de la República. Abiertamente y deliberadamente hubo una confabulación,
un plan, ¿no? Orquestado por las grandes élites empresariales, ¿no? Con nombre propio, que fue la CONFIEP, y los medios de comunicación tradicionales, que en el Perú le llamamos pues los medios mermeleros, ¿no? Aquellos que han estado acostumbrados durante décadas recibir pues las dádivas de los gobiernos de turno para que un poco se hagan cómplices de ciertas atrocidades que se vendrían haciendo en los gobiernos de turnos, y que de repente, ¿no? Suena quizás racista lo que voy a decir, que tengamos como presidente a un profesor rural, un profesor de la serranía de nuestro país, ¿no? Un profesor que quizás, como muchos hemos escuchado, de que no daba la talla, ¿no? Para poder cumplir con tal envergadura de responsabilidad política, y, como le vuelvo a decir anticipadamente, antes creo de que ponga el pie en Palacio de Gobierno, ya se tenía como consigna de estas dos razones que le he dado, tanto el legislativo como los medios de comunicación y con el sector empresarial, de que Pedro Castillo, el presidente, no podía quedarse un día como presidente de la República, ¿no? Y sabemos que también no tenía a favor absolutamente nada, pues las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional, hasta la religión intervino en hacer las recomendaciones, pues que renunciara porque que no lo convenía para la imagen a nivel internacional, ¿no? O sea, no hablaban de capacidades ni nada, simplemente para la imagen de nuestro país. Y obviamente hemos tenido presidentes, pues, muy plantados, con buenos argumentos, con una dicción y una capacidad de poder hablar, ¿no? Muy convincentes, y que en qué terminaron ellos, ¿no? Entonces, yo le doy la razón respecto a lo que usted acaba de decir, de que Pedro Castillo, presidente constitucional, no tenía ningún tipo de apoyo o alianzas o lo que se le pueda catalogar. Prácticamente estaba solo en un país tan convulsionado como el que tenemos nosotros. Sí, esto da inicio, digamos, ya en las elecciones y cuando van a segunda vuelta, ¿no? Fíjense que ¿quiénes son los dos que quedan? Quedan justamente los dos modelos de liderazgo en el Perú. Por un lado, el presidente Pedro Castillo, y por el otro lado, Keiko Fujimori. Llegan ellos dos a la segunda vuelta. No llega más nadie a ese escenario político. Y hoy, ese escenario político continúa. Continúa con esas dos figuras. Y voy a decir, pero ¿cómo? Si el presidente Pedro Castillo está en la prisión y Keiko Fujimori no aparece parcialmente en el escenario político actual. Sí, bueno, pero ya fue para ese gobierno. Ya dio algunas muestras y ya está manejando hasta estos medios alternativos, de prensa alternativa, para ir, digamos, mostrando su nombre, diciendo aquí estoy. Siguen siendo ellos dos. Lo que pasa es que usted está mirando el golpe de Estado. Está mirando la libertad y la restitución. Pero a nivel de liderazgo, sigue siendo pueblo, presidente Pedro Castillo,
y del otro lado la señora Keiko Fujimori. Este es el escenario político. En el trasfondo de todo esto siguen siendo ellos dos. Por eso es que el señor presidente Pedro Castillo está en la prisión. Por eso es que no hay adelanto de elecciones. Por eso que las instituciones internacionales legitimaron, por medio de ese informe de los derechos humanos, al actual gobierno. Para decir, se tienen que quedar hasta el 2026. Ese es el mensaje. Entonces, estos dos líderes van a seguir en el escenario político. Van a continuar. ¿Sí? Entonces, los otros son el resto, nada más. Son el resto. ¿Sí? Pero en el medio de esta escena está el señor presidente Pedro Castillo. Él está contra todo. Pero desde la política del poder, son ellos dos hoy. ¿Sí? Hoy. Yo estoy hablando de un escenario más posible que se puede dar de acá, porque son indicadores. ¿Sí? Hoy los indicadores dicen, lamentablemente, que han legitimado internacionalmente este gobierno. Lamentablemente. Y esta parte del pueblo están ustedes. Está la prensa alternativa. Es una revolución cultural que acompaña a los intereses sociales, acompaña los intereses del pueblo. Surge así la prensa alternativa, surge al lado del pueblo, al lado del dolor, al lado del sentimiento. Claro, ya hoy algunos ya están viendo que también una oportunidad política. Pero más allá de eso, digamos, acompaña todo este proceso cultural, popular del Perú. La forma de comunicarse entre todos los países. A base de barbadillo. Están los verdaderos defensores de Pedro Castillo. Los están sacrificando. Duermen ahí, comen ahí, están todo el día, cantan, hacen señales, alientan. Eso es admirable. ¿Sí? Entonces, todo esto, por eso yo empecé a hablar de la comunicación al inicio, ¿sí? Es toda la dimensión positiva, ¿sí? Que es, digamos, estar al lado del pueblo. No importa, peruanos en el exterior, otros con en YouTube, otros en TikTok, otros en Facebook, otros en WhatsApp, otros haciendo cualquier cosa con el teléfono. Pero digamos, es la presencia viva del pueblo. Entonces, todo esto, este ataque ¿cuánto quiero decir? El ataque al petitorio es un ataque a todos aquellos que están, digamos, al lado del presidente Pedro Castillo, que están luchando al pueblo. Por eso me molestó mucho. Yo me reía cuando atacaban a las personas que han
que hemos diagramado ese petitorio, fundamentalmente la doctora Magali Sáenz, que hizo todo este espectacular trabajo científico, yo me reía. Digo, porque están atacando a todos. A todos. O sea, es como si han desenmascarado, digamos, ver, aquellos que dicen estar al lado del presidente y no. Pero bueno, es parte también, digamos, de la arena política, ¿no? Lo que es estas relaciones políticas, el juego de poder, eh, los intereses, ¿sí? Como bien lo mencionabas tú, lo mencionaba el Latino, tiene que ver con todo esto. Por eso que yo hablaba, digamos, al inicio de, bueno, esta parte, esta dimensión positiva de la comunicación, que bueno, y también la prensa alternativa, que es justamente es informar y es cultural y es social. Ecolatino, ahora sí, ya está aquí, nuevamente en las ventanas. No sé si tú quieres agregar algo, comentar algo, porque parece que está un poco complicado la comunicación con Ecos Latino. Doctor Pablo, yo justamente, bueno, se bajó, no sé cuál es el problema ahorita. El señor Country Houston también estuvo una hora antes participando en este live, ¿no? Porque yo un poco quería captar cierta atención para que puedan escuchar, ¿no? Escuchar lo que se había presentado, ¿no? Sobre la explicación del análisis político, pues, de este petitorio que es necesario, ¿no? Es necesario un poco explicarlo y analizarlo, porque vuelvo a decir, han habido, y se lo dije justamente en un comentario a el señor de Inti Noticias, justo en un comentario lo dije, de que en mi live también estoy siendo parte, ¿no? del que se impulse este petitorio, ¿no? Porque el impacto se va a tener con este petitorio es mediático internacionalmente, que es lo que se quiere, que otros países puedan conocer, ¿no? Conocer la situación que se está viviendo en nuestro país, que hay muchos que están ajenos, o la prensa tradicional, nuevamente hablo de la prensa alternativa, trata de darle otra cara de victimización al gobierno de turno, ¿no? Porque un poco que le quieren lavar la cara en los medios de comunicación y convencer a los medios internacionales de que estamos viviendo en democracia, no está pasando nada en el país, y lo más terrible de todo, doctor, es que se esté diciendo, ¿no? De que los que están saliendo a las calles no son pobladores comunes, sino gente asusada y promovida por grupos de fracciones que han hecho tanto daño a nuestro país, doctor Pablo. No sé si tu audio está teniendo problemas con el audio. Sí, parece que todavía sigue con los problemas. Adelante, doctor. Sí. A ver, como el pueblo es digamos, lo más importante, ¿vale? Hay que cuidarlo, hay que seguir acompañándolo y hay que seguir creando una conciencia democrática para que todos sean partícipes del Perú que quieren. ¿Cuál es el Perú que ustedes quieren? ¿Cuál es la marca del Perú que quieren?
¿Cómo se quieren registrar? Porque el Perú tiene muchas capacidades. Recursos naturales, está lleno. Recursos humanos, personas, también. Perú, digamos, yo tengo amigos peruanos, profesores, no profesores, académicos, profesionales, son excelentes, son brillantes. El Perú no tiene esas carencias. El Perú tiene todo para desarrollarse. ¿Sí? Entonces, tú has mencionado el pueblo, y yo me voy a detener en esa palabra, es justamente que al pueblo se le dé esa oportunidad, ¿sí?, de decidir entre todos, un modelo de país. Es la única forma. Nadie más que ustedes puede resolver eso. Nadie. Es decir, yo ahí de ahí, por ejemplo, uno de los comentarios, ¿por qué Argentina está, digamos, en decadencia económica? Y porque Argentina no acepta las recetas internacionales. Y cuando las acepta, su crisis económica se profundiza aún más. Entonces, y esto ya es un indicador de que solo los peruanos van a salir adelante. Ustedes, el pueblo. Nadie más. Para definir, para llegar a ese punto de debate que ustedes se deben, tiene que pasar antes por un proceso político, que significa una transformación. Cuando llegó Pedro Castillo a la presidencia, me decían, ahora el Perú va a cambiar, va a dar totalmente el giro. Yo decía, bueno, ojalá sea cierto, pero lo que yo deseaba en ese momento es que, así como Gustavo Petro hoy llega al Perú como presidente de Colombia, y ya le ha rechazado la reforma agraria, el Congreso, como tiene mayoría, le ha rechazado la reforma de salud universal, porque no tiene mayoría, ¿sí? Entonces, tiene que ser un gobierno de transición que empiece a sentar algunas bases para construir aquel país que ustedes quieren. No es fácil romper con todo un modelo, digamos, el Perú, más que los otros países, junto con México, países milenarios por su cultura. ¿Sí? Argentina, o sea, está bien, nosotros tenemos 200, más de 200 años desde la independencia. La mayoría de los países de América Latina están ahí, 5 años más, 5 años menos, pero de la independencia de España. Pero como pueblo, como sociedades, no. El Perú es milenario. México es milenario. Entonces, esa visión que tienen ustedes de país, es diferente a la que se puede construir o como que se ha construido en Argentina o en Uruguay. Es completamente diferente. El 95% el 90% de la población argentina es descendiente de españoles y de italianos. Italia y Argentina tienen una relación, prácticamente un barrio como si fuera un barrio al lado de otro. Proliferan los pasaportes italianos en Argentina. Entonces la visión nuestra de un modelo de país es distinta a la del Perú. Pero sí hay que recalcar que en esa diferencia que hay entre los países de América Latina,
se tiene que construir un espacio común, como lo hizo Europa, para protegernos, para cuidarnos, para crecer, para desarrollarnos, y no estar deambulando por el mundo de forma individual y haciendo ensayos de alianzas, reuniones que hasta el día de hoy no funcionan. América Latina no tiene que ser debate. Esto, digamos, es muy importante considerarlo porque el pueblo es una pieza fundamental en todo este momento histórico que está viviendo el Perú. Doctor, discúlpeme, he subido a unas personas que me parecería interesante que de repente quieran hacer un comentario, ¿no? O de repente hacerle una pregunta a usted, ya que ya tenemos una hora y media, ¿no? En este podio. Y bueno, pues sería interesante de repente ir recogiendo ciertas opiniones o de repente algunas preguntas que quieran hacerle. No sé si Arena está conectada, está desconectado su audio. Sí, buenas tardes, buenas tardes. Señor Resentido, lo que pasa es que está pasando ahorita algo importante, ¿no? Está el Consejo de Ministros, la presidenta del Perú, dando una conferencia de prensa sobre el pronunciamiento que ha habido hoy día del sí. Y ahorita están en la ronda de preguntas de los periodistas, pero realmente se me han corrido las lágrimas de impotencia ante la cara dura de esta señora que tenemos como presidenta, donde prácticamente un poco más se dice que la han felicitado, ¿no? Por cómo han tratado las protestas. Un poco más y aquí la condecoran por cómo, el CID la condecora por cómo ha tratado las protestas con los 60 muertos, cuando todos hemos escuchado lo que ha dicho la Corte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su pronunciación, ¿no? Y realmente, y los ministros, el Otárola, dejando en claro que en estas conclusiones no hay una acusación a personas, que lo que aquí se habla es de un trabajo multisectorial, es decir, como lavándose las manos él y la señora Dina, como diciendo, nosotros finalmente han reconocido que nosotros no somos culpables cuando todos sabemos quiénes son los responsables políticos, ¿no? Y penales también de las matanzas que han habido. Realmente se me han corrido las lágrimas de impotencia, señor Resentido, de escuchar esta. Yo digo, Dios, nos merecemos este tipo de gobernantes. De verdad pienso que hay muchas personas que sí, que hay delincuentes, pero la mayoría somos gente que trabajamos, gente que luchamos, gente que respetamos las leyes, gente que aportamos al país. Nos merecemos este tipo de gobernante con una cara dura, una sinvergüenza totalmente, desconociendo los asesinatos que han habido prácticamente de gente inocente, por último, ni siquiera gente hubiera terrorista o alguien, un delincuente, gente inocente, que tenía que morir ese médico que estaba haciendo su serum en Puno, que estaba atendiendo a un herido. Yo no entiendo, de verdad. No entiendo de verdad cómo podemos estar así. Yo sí, Arena, yo te agradezco por tu comentario y participación. No sé si el doctor quiere comentar algo, responder algo. Lo que venimos repitiendo, ¿no?, en el programa es lamentable y, bueno, la posición de este informe, lamentablemente, ha legitimizado a la señora Dina Boluarte. Es lamentable. No,
Eh, yo sé que el Perú tiene, y lo acabo de decir, un potencial, digamos, no solamente de capacidades morales, sino también humanas, de valores, pero, pero es un proceso que tiene que pasar y, y van a salir de esto. Y esa señora va a ir a la prisión en 3 meses, 6 meses, un año, mm, pero va a ir a la prisión, no, no va a quedar impune. Es imposible. Este, Argentina ha vivido esta violación de los derechos humanos y, y bueno, los culpables pagaron. Y yo creo que va a pasar lo mismo en Perú. Señora Carmen Rosa, le he subido porque de repente quizás quiere hacerle una pregunta breve, directa o concisa respecto a los temas que hemos estado hablando. Sí, Algo muy gracias. breve, señora Rosa. Muchas Gracias, gracias a usted. Resentido. Un gusto verte, doctor. Lo he estado viendo todos los días cuando don Wilmer ha transmitido a través de INTI y le quiero agradecer de verdad por su palabra entendida, su conocimiento, su amor a nuestra tierra, a Magali, por esa iniciativa tan tan buena, tan inteligente de poder conseguir más de 15.000 firmas y que nos han dado una muestra tan interesante, una muestra respuesta de quiénes fuimos los que firmamos, por qué firmamos y sobre todo por la democracia. Yo, en primer lugar, Resentido, a ti te agradezco por abrir este espacio, a usted, doctor, porque lo estoy escuchando casi todos los días con Wilmer, soy caserita en Inti, a Magali, como le digo, Eco, mi amigo, Che, Jaime, o sea, y estuvo Arena, y de verdad, Arena, me solidarizo contigo, Arena. Ojalá que todavía esté aquí, pero el dolor es fuerte, el dolor cala hondo, pero como yo lo vengo diciendo en los spaces en Twitter, anoche, bueno, di un jalón de orejas, después Resentido, vamos a tener que abrir un space al respecto de las ofensas y de las injurias y de la difamación. Ayer lo dijo con toda de la A a la Z, esos señores han difamado a Magali, bueno, ese es otro tema, pero yo lo que insisto, peruano, no solamente involucrarnos en política, tenemos que instruirnos. Si no tenemos la sapiencia que aquí el doctor tiene, escuchándolo, leyendo libros, yo tengo enfrente de mí, de Jorge Bruce, nos habíamos choleado tanto. Estoy leyendo más, estoy interesándome más. Dicen que uno tiene de inga y mandinga. Yo no tengo sangre andina por ningún lado, pero te canto canciones en quechua, te toco charango, porque amo mi tierra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Identidad nacional, señores. Si no, el Perú no lo salva absolutamente nadie. Muchísimas gracias, Doc. No quiero extenderme. A ti, Resentido, nuevamente, pero vamos a abrir otro space, ¿no? ¿Cómo se llama este live? Porque de verdad tenemos que poner también el aclare a esa gente, porque dicen, la ignorancia es atrevida, pero hay que ponerle su parche. Así es. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Carmen, por tu participación. Eco Eh, Latino o Ecos Latino, no sé si sigue teniendo problemas con el audio. Sí, tengo un problema de conectividad, por eso es que no estoy en casa, pero sí estuve escuchando los últimos minutos del doctor, también a las compatriotas que han estado participando. Bueno, sobre todo la indignación, ¿no?, que tiene nuestra hermana ahí al ver tanto cinismo de la señora Dina Boluarte. Lo que pasa es que la señora Dina Boluarte va a tratar de imponer, como ellos, o sea, ellos no tienen ningún reparo en decir, vamos a tratar de imponer la realidad. Es más, ellos en algún momento han declarado públicamente que han sido derrotados por un supuesto relato de los golpistas, denominan ellos, ¿no? O sea, a la verdad, ellos le llaman el relato de los golpistas. Y recién han renovado en Estados Unidos por 2 meses más a una consultora norteamericana para limpiarle la cara en el plano, digamos, apuntando ahí a un nivel socioeconómico de negocio y todo eso, ¿no? Y entonces, en Perú, tiene todos los medios a favor, obviamente, que va a tratar de dar, tratar de
pintar, digamos, una noticia o un informe adverso a ella, más allá, digamos, de la cuestión, del aspecto cuestionable desde mi punto de vista, lo que ha emitido esta comisión, que es una comisión, pero sí ha dejado en claro, digamos, por ejemplo, términos como masacre, violaciones a los derechos humanos. Entonces, ese me parece que es el aspecto que queda de alguna forma que tenemos que explotar, ¿no? La sociedad tiene que explotar eso. Y ya también, pues, tenemos, como dice Carmen, la compatriota también, comprometernos nosotros. Ahí está la responsabilidad de nosotros, que frente a ese despliegue, a esa maquinaria publicitaria y mediática para imponer su supuesto beneplácito por este informe, como ellos lo pintan, ¿no? O sea, nosotros tratar desde nuestros medios, desde nuestros espacios personales, familiares, amicales, tratar de derribar esa ofensiva, ¿no? De la señora Dina Boluarte. Obviamente que indigna. Yo personalmente, cada vez que veo a Dina Boluarte, tengo que relajarme muy bien, prepararme psicológicamente con un vaso de agua, tomarlo con calma, o sea, no puedo digerir, y menos al señor Otárola. O sea, es sufrible, digamos, la forma como estos señores se expresan, y expresan en ellos provocación, ¿no? Indignación, y sobre todo, bueno, te generan bronca, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es eso, digamos, hacer de esa indignación fuerza, y tratar de apuntar a pegarle donde más les duele a ellos. Ellos están muy preocupados por su imagen, muy preocupados porque, a ver, en un contexto donde sus propias encuestas le dan que han subido de un punto de desaprobación en Lima, y ahora con este informe, más allá de los cuestionamientos, digamos, por la poca definición política que han tenido respecto a la situación del Perú y la situación institucional, pero sí han sido, considero yo, oportunos y adecuados los términos como masacre. Creo que ahí está el tema, ¿no? Doctor Pablo, quiero también invitar a alguien que también para mí es sumamente importante, ¿no? Es un doctor que se ha sumado ya hace meses atrás, y que es parte, podría decir, del staff, de amigos, compañeros, que muchas veces participamos en estos temas políticos, pues, ¿no? Y para mí, de verdad que su aporte de acá, del doctor Marcos, sería sumamente interesante, y de repente él quiera hacer una pregunta también, ¿no? Adelante, Marco. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Muchísimas gracias por la oportunidad que me das de poder participar. Los he escuchado casi una hora, no los he interrumpido, quería escuchar realmente toda la información que ustedes tienen y están en todo lo correcto, ¿no? Yo lo que puedo resaltar simplemente es que sí, la conciencia humana está pasando por una gran desnutrición moral. Se está decayendo la conciencia, ¿no? Ver todas las muertes y no hacer conciencia con respecto a eso, y sobre todo que el pueblo no haga nada. Si a mi casa entrara un ladrón, me roba y me mata a mis seres queridos, créame que yo no pararía hasta encontrar justicia. Y han entrado a nuestro Perú y nos han dado donde más nos duele. Han denigrado la vida, la sangre del latino, del peruano, de la gente de provincia, humanos también como nosotros. Pero es una pena ver esta desnutrición moral que cada día va de mal en peor. Se ha escuchado el análisis que se ha dado, pero aún así pareciera, por lo que he escuchado un poco sobre lo que están diciendo tanto Dina Boluarte como Otárola, que no les importa. Simplemente han dado la espalda a lo que se ha analizado con respecto a lo que ha sucedido en el Perú. Y es triste, ¿no? Es triste ver de que seguimos siendo gobernados por élites que solamente les interesa su riqueza, que solamente les interesa su bienestar, y el pueblo, ahí a que ellos vean cómo sobreviven. Porque esa palabra que se utilizó hoy, sobrevivir, es lo que realmente hacen en nuestras provincias la gente. En varias ocasiones he comentado que he viajado por muchas partes del Perú
y realmente la gente sobrevive con el sueldo mínimo o incluso menos del sueldo mínimo. Estamos hablando de que a veces hay gente que gana solamente aproximadamente unos $100 máximo en provincias, solamente porque se dedican a secar el ají y venderlo como si fuera alimento comestible para sobrevivir nuevamente. Hay gente que lava frutas para sobrevivir. O sea, no digo que son trabajos malos, simplemente que no se les está reconociendo por su trabajo, por su tiempo, lo que es justo para que puedan vivir. Y realmente duele mucho ver al Perú así. Y no solamente en el Perú, yo he escuchado varios live desde México, Argentina, Chile, y todos adolecemos de lo mismo. La corrupción, nuestra dolencia, nuestras falencias en cuanto a la conciencia moral está por los suelos, ¿no? Y en ese aspecto sí duele. Ya ahora evito a veces un poquito participar en los live porque los insultos, ¿no? Cuando uno toca esto, son increíbles. No lo puedo creer. ¿Cómo te pueden insultar cuando ni siquiera tú estás tocando un asunto político? Estás hablando de moral, de conciencia y wow, y dan con todo. Pero los admiro a ustedes que sigan ahí en sus live, ayudando, dando conocimiento, impartiendo a la gente conocimiento de nuestro pasado, que lo seguimos arrastrando, porque en algunas oportunidades lo he dicho, seguimos colonizados, pero con diferentes estrategias, ya no militar quizás, pero sí de manera religiosa, política, económica, estamos colonizados. Seguimos independientes, dependientes de lo que van a decir los extranjeros, dependientes de lo que van a decir las élites sobre nosotros. Entonces, es un trabajo duro. Como lo dijo una vez Mercedes Sosa, es una bestia enorme con la que vamos a tener que luchar, pero tenemos que actuar. Creo que es tiempo ya no tal vez de dar sermones y historia o dar teoría, porque ya la sabemos, la mayoría lo sabemos, pero es tiempo de actuar. Siempre lo digo, ¿no? Si se va a tener que actuar, unámonos. Tengamos que sacrificar la vida incluso, vamos a tener que hacerlo por un cambio. Yo respeto mucho la trayectoria de Simón Bolívar porque dejó lo material, dejó su familia, dejó su propia vida por su sacrificio a una causa. Y creo que es algo que deberíamos copiar todos, ¿no? Tanto él como nuestro Señor Jesús, ¿no? A quien tanto admiramos y servimos muchos. Creo que también copiar estos mártires sería interesante, ¿no? Y ponerlos en práctica en la vida. Gracias por la oportunidad que me dan de hablar un poquito. Un fuerte abrazo y saludos y espero que sigan luchando y trabajando como lo están haciendo. Y gracias por todo el conocimiento que ustedes aportan. No, más bien gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, doctor, yo no sé, depende de usted, ¿no? Si se quiere extender un poco más, porque tenemos un poco que también respetar la diferencia de horarios, ¿no? Yo me imagino que en Francia debemos estar a 6 o 7 horas de diferencia. Quiere decir que ahorita ya son más de las 9 o cercanos a las 10 de la noche, ¿no? Depende de usted, doctor Pablo, ¿no? Acá son 11 menos cuarto de la noche. Yo me levanto a las 4:30 de la mañana para ir a Por trabajar. eso, doctor, pero no, palabras. No hay problema. Lo escucho. Bueno, me gustó mucho haber escuchado a Jaime de Colatino. Ya se nota ya que está un poco argentino, ¿sí? Ya es un che, como le dijo Carmen, así que a veces hace bien también, lo puedo tratar ya de compatriotas, ¿no? Porque somos medio peruanos, medio argentinos, así que no hay problema. Ya pronto también voy a estar en un programa ahí en Ecolatino. Y bueno, a ver si Carmen, aprovechando que le gusta la música y canta, hace una canción, ¿no? Para ustedes, para el TikTok, y cuando la presente que me invite.
así Ok. tenga esa primicia. Así que muchas gracias, Carmen, también por saludarme. Y, y despedirme prácticamente con el petitorio, eh, así bien resumido en menos de un minuto. Es ha sido un trabajo científico. Y ese trabajo científico ha sido una foto, ¿sí? Una foto instantánea, donde uno no avisa, es decir, luego vinieron y decían, ¿por qué no me avisaste que me sacaste una foto si salgo despeinado? ¿Por qué no me Ujú. avisaste que, no sé, no me bañé o no? Y eso muestra, digamos, la realidad, ¿no? Esa foto Así es. instantánea refleja esa realidad. Y ese excelente trabajo que hizo Magali Sainz, este, agradecemos a ustedes su difusión y bueno, y sigan, digamos, todo lo que han firmado, ustedes como prensa alternativa están haciendo un excelente trabajo, cuídenla, protéjanla, porque es peruana, ama su país, la he visto muchas veces llorar por su país y por eso que ella está tratando de hacer, de dar este, lo máximo, está dando todo como muchos peruanos, ¿no? Entonces, simplemente despedirme con ese mensaje, agradecerles yo también a todos los que han firmado, agradecer a ustedes la prensa alternativa y agradecer y felicitar también a Magali Sáenz por su trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias y cuando gustes, Resentido, podemos hacer eh, otro programa, no hay ningún problema. Doctor, yo más bien le agradezco nuevamente por el espacio y el tiempo que usted se ha dado de participar en este enlace. Usted sabe que TikTok no es como lo que se hace en YouTube, ¿no? Que es un poquito espontáneo, pero un poquito más parametrado, ¿no? Acá es como usted lo acaba de describir, es como que le digo, doctor Pablo, una foto, ¿no? Y lo agarro de sorpresa y nos tomamos la foto y de repente por ahí cerró un ojo, sacó la lengua, ¿no? Y salió tal y cual, ¿no? Y esto es lo que ocurre a veces en este tipo de medios alternativos, ¿no? Yo de verdad que una vez más le agradezco a usted por su tiempo, para mí es un honor haberlo tenido aquí, de verdad que es tal y cual como me imaginé, ¿no? Una persona modesta, sencilla, la llamamos acá chabacana, que no tiene aires de grandeza, pues, ¿no? Y que tienen ese tufillo, ¿no? De decir, bueno, yo soy el doctor, no experto en, no, yo de verdad que eso es lo que queremos en nuestro país, ¿no? Queremos personas preparadas, pero que se recuerde también de que van a haber espectadores que ansiamos y quererlos entender, ¿no? Porque a veces hay ciertos términos que se utilizan que no son entendibles, pero usted prácticamente ha explicado las cosas con manzanitas, ¿no? Como para que no tengamos ningún tipo de dudas. Y yo de verdad que estoy enteramente agradecido también con la doctora Magali Sáenz, ¿no? Por este trabajo, esta iniciativa que se dio, ¿no? De presentar este petitorio que ha traído muchas conclusiones positivas, un buen análisis, una buena medida. También ella ha tenido la oportunidad de explicarnos. El día de ayer la tuve a ella aquí en el live y de verdad que yo también reconozco el arduo trabajo que está haciendo la doctora Magali Sáenz. Doctor, muchas gracias y espero volverlo a encontrar. Le voy a tomar la palabra y ya podremos conversar para una próxima visita, ¿no? A este enlace. Muchas Perfecto. gracias. Que tengan muy Muchas buenas gracias. noches. Buenas noches a ti y a todos tus audiencias. Gracias. Muchas gracias, doctor.